Este capítulo de la historia de la literatura latina de Carmen Codonier, que ustedes se la pueden bajar. Entonces estábamos empezando el otro día a señalar algunas cosas con respecto a quiénes son los que integran la lista de los poetas elegíacos, ¿no? Y de paso vemos este textito que el propio Ovidio hace en una de sus obras que constituyen la literatura del exilio, ¿no es cierto? Que son las tristes. Yo les comentaba el otro día que esto junto con Epístola ex Ponto son los textos del exilio de Bueno, esto que ustedes ven acá, que está bien grande, yo lo copié del texto de Álvarez Guerra. Esto que ustedes ven acá son dos pares de dísticos elegíacos. Entonces, salimos de un esquema métrico y vamos a ir a otro esquema métrico. ¿Cómo es el dístico elegíaco? Tal como la palabra misma lo indica, está constituido de dos versos. Creo que alguna vez, cuando empezamos, yo les había puesto un ejemplo de dístico elegíaco. Por supuesto que este verso no está completo. Tal como ustedes pueden ver acá, fíjense que es 51-54, ¿no? Para que ustedes se den una idea, ven los versos pares, cómo están dispuestos. Porque es un pedacito, ¿no es cierto? No está el verso completo, ese 51. Pero cuando ustedes vean esta disposición, es propia de un dístico elegíaco. Es decir, los versos pares, al ser más cortos, se los dispone con una sangría mayor que el del hexámetro dactílico. Entonces, ¿cómo está compuesto un dístico elegíaco? Son, estructuras pareadas, podríamos decir, porque constituyen pares, ¿sí? Los versos impares son hexámetros dactílicos y los versos pares son pentámetros dactílicos. Creo que yo les dije en una oportunidad que el pentámetro dactílico, por ahí ustedes lo encuentran como un hexámetro doblemente cataléctico. Es decir, ahora lo podemos hacer, que aparte es grande esto, ¿no? Podría hasta separarlo, no, porque esto es yo copié la imagen, así que no lo voy a poder separar. Pero nos da una idea de qué significa que se trata de un hexámetro doblemente incompleto. ¿Sí? Vamos a hacerlo para que ustedes vean. Ya empezamos a meternos en el esquema del dístico elegíaco. Entonces, pares son hexámetros, impares son hexámetros, los pares son los pentámetros. ¿Cómo les va? Ya te doy. Como vos quieras, si te molesta por ahí, andate atrás de todo, pero es como vos quieras. No, si querés, si hay algo que no te resulta, eso como vos querés. Bien, entonces, esto como ustedes pueden ver, es un pentámetro, ¿no? Se supone, miren, acá podríamos decir, es aguara, tibulo, ¿no? Es, como ustedes pueden ver, la última parte del hexámetro, ¿no? El quinto pie, el sexto pie. ¿Sí? De jaguar a tibulo. Vamos a ver. Entonces, este es el pentámetro, el hexámetro doblemente cataléctico.
esa, ¿no es cierto?, el galeazgo. Tempus a mi quitiae, y ahí va la cesura. Como ustedes pueden ver, tengo un dáctilo completo, un segundo dáctilo completo y esperamos la cesura. Donde, como ustedes pueden ver, en el quinto pie. ¿No? Una cesura pentemímera, podríamos decir. Recordemos, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, si esto fuera hexámetro, nosotros tendríamos que, o si fuera hexámetro dactílico, tendríamos que completar el dáctilo. Sin embargo, ¿qué pasa? Vuelve a comenzar. Vuelve a comenzar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poner fatta, ¿sí? De deremeare. Y ahí está nuevamente la incomplitud. ¿Sí? Tempus amicitiae, fatta dedermeae. Miren aparte el trabajo que hace Ovidio con estos dos finales iguales en donde caen los ictus más fuertes, podríamos decir. Este siguiente verso es un hexámetro dactílico. Volvemos a insistir, los versos impares son hexámetros, los versos pares son pentámetros. Entonces, esta es larga, ¿no es cierto? Está trabada. Su quesor fuit hic. Ahí podríamos tener una cesura. Podría haber hecho una cesura acá. ¿Qué es lo que podemos esperar? Esta está trabada. ¿Cómo vamos? Acá, tibi, hago ahí algo que ya insistimos en la clase virtual, el problema de la abreviatura yámbica. ¿Sí? El problema de la abreviatura yámbica. ¿Por qué digo abreviatura yámbica? Porque tibi es en realidad un yambo. Breve la primera, larga la segunda. ¿Por qué es larga? Porque ese es ahí del dativo característica de la declinación pronominal. Entonces, ¿cómo se opera para que me dé el metro? Se opera produciendo, haciendo uso de esa licencia poética que es la abreviatura yámbica. Ahí cierra, podríamos pensar que ahí hay una diéresis, ¿eh? Su quesor fuit hic tibigale. Acá, por más que está supuestamente trabada, esa E del vocativo es breve y sigue siendo breve porque lo que sigue es un grupo consonántico donde hay una líquida, una vibrante, por lo cual ya sabemos de la ambigüedad desde el punto de vista métrico, ¿no es cierto? Proper pius illi. Esa última ampiens. ¿Y el pentámetro también es ampiens o larga? ¿Qué cosa? La última. La última es larga. Siempre larga. Siempre larga. Siempre larga. Sí, sí. Por supuesto que vamos a ver que en este caso Ovidio juega también con finales iguales de un verso a otro, ¿no? Acá había jugado en el pentámetro con este diptongo igual en la primera y en la segunda parte del pentámetro, ¿no es cierto? Tempus amicitiae, fatta dedermeae. Su quesor fuit hic tibi, y ahí evidentemente podemos hablar de
de una diéresis, y aparte como que divide el exámetro en dos partes, sin lugar a dudas, queda esa invocación fuertemente destacada, ¿no? Dale propertus illi. Además, observen las terminaciones, esas ies con las que está jugando, ¿no es cierto? Funt, ic, tibi, illi. Es impactante lo que hace Ovidio. Y vamos al pentámetro. Quartus ab is serie, cesura, vamos a cortar acá. El pie anterior a la última sílaba siempre es un dátilo puro como el hexámetro. Habría que verlo. Bueno, Hay algunas cositas. Yo me traje Crucius porque él da algunas cositas a tener en cuenta, algunas reglitas para el pentámetro. Lo que pasa es que el pentámetro es un esquema, vos podés, por supuesto, te podés encontrar con, no necesariamente siempre con pies dáctilos, puede haber también algún espondeo. claro. Ahora vamos a leer las reglitas que pone Crucius al respecto, pero quartus ab is serie, no se olviden por qué esa E es larga. ¿Por qué es larga? Porque es el ablativo de una palabra de quinta declinación. ¿Cómo me doy cuenta que es una palabra de quinta declinación? Por la presencia previa de la I. Esa es una de las marcas. ¿Cómo es el enunciado de esa palabra? Series, seriei. ¿Sí? Y entonces ahora, ¿cómo comienza la segunda parte? Temporis y se fui. Entonces, bueno, por supuesto, el primer verso, déjenlo ahí, yo les mostré nada más lo que podemos reponer a la hora de hacer la expansión de ese pedacito, podríamos decir, del hexámetro dactílico. Y lo que dice Crucius con respecto a ver si tenemos acá, él lo pone como dístico. No, debe estar sidístico. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Bueno, él habla también de semiexámetro, ¿no? Dice, esto te va a responder, Nicolás, lo que vos me preguntabas. Dice, el nombre de pentámetro, 5 metros, se explica porque aparentemente, conforme al valor de la cantidad, se pueden contar 5 dáctilos. ¿Es cierto que hay acá 5 dáctilos? Yo tengo 1, tengo 2, 3, 4. ¿Y el quinto dónde está? En el medio. Son los 2 medios que tengo acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por eso es que Crucius dice, mira, ahí te responde, yo me equivoqué, en el segundo semiexámetro, en esta parte no hay espondeo, no tenés posibilidad de espondeo. Por ahí, eso sí, lo podés encontrar en lo primero. No se admite espondeo. Como el examen. Sí, pero lo que dice acá es que la forma métrica del pentámetro es aún más severamente regulada que la del hexámetro. Es muy difícil que encontremos una estructura diferente. Muy difícil. Pero bueno, viste, dice, por lo que pone acá en el primer semiexámetro sí puede tener algún espondeo. En el primer semiexámetro se puede tener algún espondeo, pero no en el segundo.
Podría llegar a haber algún tipo de edición, ¿no es cierto? También él da algunos ejemplos en Catulo, ¿no? Podría llegar a haber una palabra monosilábica en el primer semiexámetro, ¿no? Ahí justo donde vamos a encontrarnos con la diéresis. Estas son algunas de las reglitas, ¿no? Que pone acá Crucius. Dice, sucede casi siempre en Ovidio que la última sílaba del pentámetro termina en vocal. Ahí lo tienen, en ese fui, ¿sí? Aparece solo la vocal. Bueno, esto es Ovidio, ¿no? Nada más ni nada menos. Bueno, pero no dan muchas otras cosas como para tener en cuenta, pero sobre todo eso, me puedo encontrar con un espondeo en el primer semiexámetro, pero nunca me puedo encontrar en el segundo. Y el hecho de que es mucho más regular que lo que nosotros encontramos normalmente en un exámetro, ¿no es cierto? Bueno, y acá ustedes ven la traducción. Acá ustedes ven la traducción que yo hice. Esto tiene que ver con el hecho de algo que comentábamos el otro día. ¿Quiénes son los poetas que constituyen la lista de los elegíacos? Porque en eso los críticos no están muy seguros. Pero fíjense cómo ya desde la antigüedad y fuertemente contemporáneo, como es Ovidio, ¿no? Según por supuesto Alicia Schnips, en su libro Ovidio es quien clausura el género. Él hace una lista en la que no está Catulo, que era lo que comentábamos el otro día. No está Catulo. Y bueno, la traducción dice, y los hados avaros, donde está esto, aguarafata, y los hados avaros, ¿no? No dieron a Tibulo, fíjense la segunda forma, ¿no? De dere, la segunda forma del perfecto, no dieron a Tibulo puesto allá arriba, cerrando el exámetro, el tiempo de mi amistad. ¿Sí? Tempus amicitiae meae. Es decir, acá ya nos da la idea de que Tibulo fue el primero, que evidentemente Ovidio no lo conoció, ¿no? Vamos a ver después cuáles son las fechas. Tibulo está mucho más cercano a Virgilio desde el punto de vista desde el punto de vista de la temporalidad o de la cronología. Esto hace que hay un texto de Karl Gavinsky. Hola, ¿cómo va? Que se llama La Edad de Augusto. Ese yo lo tengo, lo recibí como herencia de la profesora del Sastre, donde justamente las peculiaridades que nosotros vamos a comenzar a percibir en la poesía de Tibulo, esta suerte de canto a la paz o la búsqueda de la paz, está directamente relacionada con el hecho de que tanto Tibulo como Virgilio estuvieron mucho más cercanos y sufrieron las guerras civiles. En cambio, Ovidio nació bastante después, ¿sí? Tanto Virgilio como Tibulo sufrieron sus familias el hecho de que les sacaran los campos, ¿no? Bueno, igualmente Tibulo pertenecía a una familia de equites, es decir, de caballeros. Sabemos que Virgilio a una clase campesina por ahí un poquito más adinerada, pero tampoco llegaba a ser fuertemente adinerada, ¿no? Pero aún así, ambos sufrieron la confiscación de los campos, ¿sí? Bueno, entonces es esto. Ovidio dice esto, los hados avaros no dieron a Tibulo
tiempo a mi amistad o el tiempo de mi amistad. Y después dice, este fue tu sucesor, Galo, ¿no? Propercio. Este fue tu sucesor, ¿no? Propercio en relación con aquel, ¿no? Primero entonces, Tibulo fue sucesor de Galo. Tibulo fue sucesor de Galo. Este fue tu sucesor, Galo. O este fue sucesor para ti. Yo lo consideré ese tibi como un dativo posesivo. Entonces, fíjense en quién se detiene Tibulo, Ovidio. Se sitúa en Galo. El otro día dijimos, se trata de Cornelio Galo, a quien el propio Virgilio menciona en la Bucólica Sexta y a quien le dedica la Bucólica Décima. Y se supone que algunos de los versos que están en la Bucólica Décima le pertenecen a Galo. Le pertenecen a Galo. La segunda parte, fíjense, ¿no? La segunda parte, ese Propercio, dice, yo volví a poner sucesor, porque si no, no se iba a entender mucho. Este fue tu sucesor, Galo. Propercio, su sucesor. El sucesor para aquel, es decir, para Tibulo. Entonces, ¿cómo viene la lista? Galo, Tibulo, Propercio. Y dice, por último, yo fui el cuarto de estos en la serie del tiempo. Yo mismo, tendría que haber puesto yo mismo, ¿no? Porque ahí está ese ipse. Yo mismo fui el cuarto de la serie de este tiempo, de estos en la serie del tiempo. Ven que lo puse ahí. Yo fui el cuarto de estos artis en la serie del tiempo. Y entonces ahí está la lista. Galo, Tibulo, Propercio, Ovidio. Esto es lo que dice el propio Ovidio, para que ustedes se den una idea. Y acá tiene Álvarez Guerra, recuerda otras menciones que hace también en las tristes, ¿sí? Bien, fíjense lo que dice Quintiliano. Fíjense, acá tenemos el texto de Quintiliano. Por supuesto, voy a borrar, si no, no vemos nada. Es un texto, eso pertenece a las instituciones oratorias de Quintiliano. Y va a decir eso, nosotros, ¿no? Yo leí el nosotros, está ahí ese provocamos, ¿no? Nosotros desafiamos, provocamos si quieren también, podríamos traducirlo. A los griegos con la elegía, ¿no? Ahí está haciendo una defensa de la literatura latina, el propio Quintiliano en este pasaje del libro 10, ¿no? Dice, nosotros desafiamos también a los griegos con la elegía, cuyo autor, Tibulo, ¿no? Que ahí tenemos ese cuius, ¿no? Cuyo autor Tibulo, fíjense, autor Tibulus, ¿sí? Comienza esa relativa. Me parece, mi videtur, me parece, ese mi como el dativo iudicantis o dativo de punto de vista, ¿no? Me parece, podríamos considerar una suerte de construcción personal, terso y elegante al máximo. Ahí me comí un espacio.
Me parece terso, limpio y elegante al máximo. Dice, existen quienes, sun qui, existen quienes o están quienes prefieren a Propercio, ¿no? Con lo cual, fíjense, menciona a Tibulo como, ahora después vamos a ver que lo va a mencionar a Galo, ¿sí? Pero en primer lugar lo pone a Tibulo. Habla de Propercio. Lo interesante es esta proposición que nosotros vemos acá. Observen esto, que muchas veces no lo hemos visto. Esto es lo que se llama una proposición predicativa, una sustantiva predicativa, ¿no? Que se construye con verbos de existencia. Y esas proposiciones que se las llama predicativas van con verbo en modo subjuntivo. ¿Qué es lo que nosotros encontramos acá? Un verbo de existencia como el verbo sum, la proposición que está incluida por qui y el malin, que es el verbo en modo subjuntivo, ¿no es cierto? El presente del subjuntivo del verbo malo. Nosotros podríamos reponer un pronombre demostrativo, ¿no? Entonces, existen o están quienes prefieren a Propercio, eligen, prefieren a Propercio. Bueno, Ovidio es más lascivo que uno y otro, es más lascivo que los dos también. Yo intenté mantener, ¿no?, el distributivo que presupone utroque que tenemos ahí, ¿no es cierto? Lo encuentro como un terque, ¿no?, en el nominativo en el diccionario. Así como Galo más tonto. Con lo cual, lo incluye a Galo en último lugar, pero estableciendo, digamos, quién es el último y cuál es el primero de esta lista. Por supuesto que más duro o más tosco porque fue el primero que hizo poesía elegida acá, ¿no? Por supuesto que ese ciput que ustedes ven ahí introduce una proposición comparativa modal, ¿no es cierto? Una comparativa, porque tengo dos adjetivos en grado comparativo, que es uno lascivior en el primer miembro y el otro durium, ¿no? Durior, perdón, porque lo pone, está concordando con Galo. Bueno, acá lo tienen ustedes, Quintiliano, un gramático, un rétor del siglo segundo, del siglo primero, de la segunda mitad del siglo primero, da este panorama acerca de quienes componen, ¿no es cierto?, la lista de los poetas elegidos. Y fíjense este último dato que agrega Álvarez Guerra, Diomedes, que es un gramático de fines del siglo IV, ya estamos en plena antigüedad tardía, lo quita Ovidio de la lista. Considero que Ovidio no es un poeta elegido. Tendríamos que ir a buscar a ver qué nos dice. ¿Por qué? Bueno, estas son algunas cosas que yo fui como agregando, no agregando, sino destacando de lo que iba sacando de Álvarez Guerra, para que ustedes lo tengan como en consideración aquellas cosas que van a ser fundamentales en relación con el género. En general, entonces, la elegía está reducida al uso del dístico elegíaco. Parece algo de perogrullo, ¿no? Y a la temática amorosa. Bueno, entonces, en ese sentido, entonces, Catulo tendría que estar. Exactamente. Catulo tendría que estar. Yo considero que Catulo es de los elegíacos que tendríamos que considerar. Si queremos ponernos en fino, le podemos decir elegíaco arcaico. Ponele. No sé si tanto. Van a ver después lo que dice Álvarez Guerra, cómo pareciera ser que el mismo Calímaco ya había hecho algo de elegía.
Parece que Calímaco también lo hizo todo, ¿no? No le faltó nada a Calímaco. Y que en un determinado momento la elegía, sobre todo erótica, ¿no? Y homoerótica, entra en Roma y que vamos a tener algunos autores que sigan a los griegos desde esa perspectiva. Pero esta es una de las cosas sobre las cuales nos preguntamos. La elegía reducida al uso del místico elegío y a la temática amorosa. Miren ustedes, esto es muy lindo. Propercio, en el libro 2, el poema 34b, ¿cómo les va? Entre los versos 85 y 94, hace una lista mucho más larga. Propercio incluye a un Varrón, que no es el mismo gramático, el que escribió de re rústica o de lengua latina, sino que es, como ven acá, llamado Varrón de Atase o Atasino. Lo incluye a Catulo, por supuesto, a otro compañero de Catulo de la misma época, que es Calvo, que es otro de los llamados Novui Poetae. Lo incluye a Galo, a Cornelio Galo, a sí mismo se incluye. Y miren a quién no reconoce. Evidentemente, este es un problema de cómo se sacaban los ojos. Uno cree que esto solamente se da en el departamento de clásica, ¿no? Propercio no coloca a Tibulo en esta lista, lo desconoce. Bueno. Y esto que yo destaqué acá también es muy importante en relación con la elegía. Acá aparece un dato que va a ser fundamental. El hecho de que, dice, de cada uno, Propercio señala particularidades. Yo puse algunas particularidades. No iba a poner todo Propercio, porque si no esto iba a ser una cosa gigantesca. El propio Álvaro Izquierda no lo hace, Yo fui buscando y agregué algunas cosas de lo que vi en estos versos. De cada uno señala particularidades asociadas al carácter de sus escritos, a su estilo, y algo que va a ser fundamental en la elegía erótica latina: el nombre de las amadas. El nombre de las amadas. Ahora, el nombre de las amadas es una ficción. Es una ficción, porque detrás de estos nombres, ahí sí se encuentran las mujeres reales. Esto es algo que después nosotros vamos a ver en la poesía cortesana, medieval, y lo vamos a encontrar en la poesía renacentista. Y aún en la poesía barroca, si seguimos, ¿no es cierto?, viendo, no sé, Góngora, Quevedo, Herrera, aún en los poetas de época colonial americanos. Entonces, dice, este Varrón, que por cierto no es, vuelvo a insistir, el Varrón gramático o anticuarista, dice, componía. Yo prácticamente hice como una suerte de traducción de esos versos. Y les puse cuál era el verbo que utiliza. Un verbo que nosotros habíamos encontrado en la poesía virgiliana. Utiliza el verbo ludo, ¿no? Entonces, ya esto nos da una característica de qué tipo de poesía se trata. No es una poesía de género sublime o de género grave a la manera de la poesía épica, sino que la utilización de un verbo como ludo nos da la pauta de que esta es una poesía menor.
Por lo cual, creo que en un momento de este trabajito yo hablé de la peculiaridad de las núgae. Podemos considerarla como núgae, cosa que ya sabemos que Catulo lo hizo en el verso, creo que en el 2, ¿no? 2 o 3, no, un poquito más, de su poema inicial. Es muy interesante después qué pasa con la denominación de núgae que va a aparecer en un poeta como Ausonio, que es del siglo IV, un poeta tardío, y cómo se reutiliza la palabra elegía en un poeta como Ausonio. Si ustedes van y se fijan, buscan en el diccionario la palabra elegía, va a convertirse en simplemente una denominación que atañe a la composición en general. Observen ustedes la cuestión de la evolución de la palabra en relación con el género. Entonces, este varón de Atase o Atacino, como se lo conoce, componía ¿a quién? A una amada llamada Leucadia. Y aquí entramos en un terreno puramente ficcional. Podríamos decir, qué sé yo, no sé, podría ser en clave también, ¿no? Dice, los escritos del lascivo Catulo, Propercio lo llama lascivo a Catulo. Cantaron a Lepia, miren, ahí yo les puse, los escritos del Catulo lascivio cantaron. Fíjense, ¿ven? Esperen que se lo pongo más, porque los miopes que están acá no ven absolutamente nada. Ahí vamos, ¿sí? Sí. ¿Estamos? Ustedes díganme, sí, no dejen que yo avance si no ven. Y yo también no veo un porno. ¿Sí? Bien. Acá utiliza el verbo canto. Es muy interesante, por supuesto que una forma sincopada, como ustedes pueden ver, ¿no? Cantaverum tendría que decir. ¿Sí? Utiliza el verbo canto, que es el frecuentativo del verbo cano. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Los escritos del lascivo Catulo. Bueno, miren esto, la página del doctor Calvo. La página del doctor Calvo, que era un compañero de época de Catulo. Los funerales, ¿no es cierto? Cantaron los funerales de la pobre Quintilia. Esta era la mujer. Con lo cual, esto es algo en lo que Alicia Schnips insiste mucho. Después yo les voy a mostrar un artículo de Alicia, pero Alicia era una persona cuyo nivel estaba acá y el resto éramos el resto de los portales, ¿no es cierto? Entonces les puedo asegurar que es muy difícil. Hay una cantidad de citas que uno queda como demasiado aturdido por no poder llegar a ese nivel. Pero lo interesante es que la puella de los elegíacos no era en general la mujer legal. Punto importante. Entonces, le cantaban a mujeres que no eran sus esposas legales. Entonces, hay un artículo de Alicia, que yo después se lo voy a mostrar, donde ella pone énfasis en esta diferencia, en el hecho de que se trata de un foedus, es decir, de un vínculo, de un pacto, un foedus amoris, que no es un pacto conyugal. Atención con esto, esta es otra característica de la elegía erótica latina, que de alguna manera después nosotros la podemos encontrar en la poesía cortesana, caballeresca, si ustedes quieren, trovadoresca más que caballeresca, trovadoresca de época medieval.
Eso es otro punto interesante. Por eso este calvo, ¿no? Habría que ver si verdaderamente es un elegíaco desde esta perspectiva. O tenemos que hablar de otro tipo de elegía, que es la que sí después se va a instalar mucho más adelante, que es pensar la elegía dedicada a una persona muerta, que así se asocia también el género. Pensemos en esa maravilla que es la égloga primera de Garcilaso de la Vega, que es impresionante, ¿no es cierto? Poesía bucólica, pero a un nivel... Sí, el canto de Nemoroso. Exactamente, el canto de Nemoroso, que es verdaderamente un planto, es un llanto, es una elegía, porque él está cantando a su esposa muerta. En cambio, la primera parte es el desprecio de la amada que lo ha dejado, ¿no es cierto? Esa Galatea que era bastante displicente, que lo dejó, ¿no es cierto? A Salicio. Entonces, acá habla de los funerales de la pobre Quintilia. Me pareció esto interesante para destacar porque nos podemos encontrar con dos tipos de elegías, porque además nosotros tenemos que ver el camino de la poesía epigramática. Es muy difícil establecer la diferencia en el origen de la elegía con respecto a la poesía epigramática, ¿sí? La poesía epigramática también hace uso del dístico elegíaco. Eso no se lo olviden. Bueno, dice Galo a la hermosa Licoris. Miren qué interesante el uso de ese adjetivo formosa, ¿no? No dice, no utiliza pulcra, por ahí porque no le convino métricamente, ¿eh? Pero formosus no es un adjetivo que pertenezca a un nivel lingüístico semejante a pulcra, pulcrum. Después vamos a ver qué pasa con Galo, por qué es que se lo condenó a una damnatio memoriae, porque se metió en bastantes problemitas políticos. Esta Licoris era una actriz, ¿no? Con lo cual, bueno, mucho no le gustaba al grupo al cual él pertenecía que anduviera con una actriz. Dice, miren esto es terrible, el muerto lavó sus heridas con el agua del infierno. El muerto lavó sus heridas con el agua del infierno. Y sí, porque el tipo fue en contra de Augusto. Se atrevió a tal cosa, Cornelio Galo. En consecuencia, ¿qué tenía que hacer un varón de tal dignidad? Matarse, ¿no es cierto? El costo era muy alto, era el suicidio, ¿no? Y acá lo tenemos. Muy interesante el uso de la palabra vulnus que tenemos acá, vulnera que tenemos acá, ¿no es cierto? Lavó sus heridas. Esa palabra vulnus vulneris será una de las palabras elegidas para este género, que puede hacer referencia también a las heridas provocadas por el sentimiento amoroso, ¿sí? Acá pareciera ser que son múltiples heridas que proceden de caminos diferentes, ¿no? Y acá está, por último, él hablando en tercera persona, ¿no? Propercio, hablando sobre sí mismo, y ahí aparece quién va a ser su amada Cintia, ¿sí? Cintia alabada por el verso de Propercio, tal como dice en este pasaje que yo traduje, ¿no? Cintia alabada por el verso de Propercio. Muy bien. A ver. Esto nosotros lo habíamos visto en Horacio cuando arrancamos el curso. Esto pertenece al ars poética.
Y en estos versos, en su momento, que los hicimos, nos detuvimos en el hecho de que Horacio señala el origen de la elegía en la expresión de la queja, ¿no? Y también del júbilo. Y entonces, a partir de acá, es que aparecen estas dos posibilidades para la elegía. El lamento fúnebre, en la forma del epigrama, el lamento amoroso, en la elegía. Bueno. Esto que nosotros vemos acá, también importante. El metro como una marca genérico-discursiva. Y el tema preferentemente amoroso. ¿Sí? A pesar de esto, como yo les puse acá, en Tiburcio aparecen otros temas, que lo vamos a ver inmediatamente en la 1.1. Ya podemos adelantarlo. En la 1.1, que es una de las programáticas, Tibulo habla de vivir con poco, ¿no? Satisfacer frente, se imaginan ustedes, frente al luxus, frente a la luxuria de la clase dominante, ¿no? Tibulo ficcionaliza un tema que luego va a ser una característica de la poesía renacentista, por lo menos la española. Yo hablo inmediatamente me viene la poesía española, ¿no? Esto de desprecio de corte, alabanza de aldea. Esto está en Tibulo. Esto está en Tibulo. Lo vamos a encontrar en la elegía 1.1. Y hay escasas referencias mitológicas en Tibulo. Pero eso sí, nos vamos a encontrar con una profusa religiosidad. Por lo menos en la 1.1. Sobre todo una religiosidad muy primitiva. Es decir, también este vivir con poco, esto de hacer una alabanza de la vida rural, como lo vamos a encontrar, lo lleva a Tibulo a desandar el camino de una religiosidad que lleva a la producción de enormes templos y de monumentos, para volver prácticamente a una religión animista, donde una piedra, una rama, puede ser una deidad, ¿no? Entonces prácticamente nos vamos a encontrar con una religiosidad o una religión anterior a la antropomórfica, quiero decir. ¿Sí? Bien. Esto será alguno de los temas que vamos a encontrar en Tibulo, no solamente lo amoroso. En Propercio el mito es inexcusable. Ven, yo le puse algunos datos como para no olvidarlos. Y en cuanto a Ovidio, bueno, como siempre, Ovidio no necesariamente usa el dístico elegíaco, porque en Metamorfosis se utiliza hexámetro datílico y uno tendría que juzgar si estamos verdaderamente ante épica o no. ¿Sí? Bueno, y lo aplica muchas veces el dístico elegíaco también, por otro lado, a contenido no amoroso, ¿no? Ovidio es un disruptor desde el punto de vista genérico. Bueno, entonces, esto que yo les puse acá, esto también resulta interesante, porque además de estos autores que constituyen el canon de la poesía erótica latina, de la elegía erótica latina, hay otros poemas que están en los libros 3 y 4 del Corpus Tibulianum, que ustedes van a ver también
sobre todo los de Sulpicia, que aparentemente es una mujer que escribe. No, eso no se sabe tampoco a ciencia cierta. Si es un hombre que se hace llamar Sulpicia y escribe como tal o verdaderamente es una mujer. Entonces, eso del corpus tibulianum, junto a este corpus, o mejor dicho, en este corpus no solamente está la poesía de Tibulo, sino la poesía de otros poetas, dos de los cuales aparecen mencionados acá. Y otra, bueno, ojalá ustedes puedan ver algo de esto también, que es lo que se llama el Appendix Wergiliana, ¿sí? Que por cierto no están compuestos por Virgilio, algunos sí y otros no se saben, que yo se los pongo acá. Sí, aparentemente copa la Tabernera, ¿no? Que esa traducción la hizo Elise Schmidt con el equipo que ella dirigía, entre los cuales estaba, por supuesto, Jimena Palacios y Martín Pozzi, y Viviana Díez, por cierto. Ellos hicieron la traducción de la copa, que era una tabernera, ¿no? Y por cierto, acá están estos poemas de Catulo. Habría que ver si solamente estos poemas de Catulo debemos considerarlos dentro de la elegía erótica latina. No nos olvidemos que lo que es la tercera parte del corpus catuliano está toda escrita en dísticos elegíacos. ¿Sí? Bueno, otra cosa más. Algo que ya lo podemos presumir. Dificultad para establecer diferencias entre el epigrama y la elegía, ¿no? Por sus orígenes, por su historia posterior. Observen ustedes en la literatura griega, los inicios están, como yo les puse ahí, muchos siglos antes, del siglo VII antes de Cristo. Hay quienes hablan del tono elegíaco como un tono de lamentación. El hecho de que aparezca escribiendo en primera persona, esto es otro dato muy importante. El uso de la primera persona, en particular en los poemas amorosos. También, entre otros temas, incluye los temas patrióticos. Propercio va a ser alguien que incluya temas patrióticos. Y de alguna forma, en alguno que otro, por ahí Tibulo también lo hace. No esperemos eso en Ovidio, por cierto. Bueno, sí, esto último que tenemos ahí, esto del alejamiento de la patria a causa del exilio, sí es ovidiano. Y ya hemos mencionado, ¿no es cierto?, las tristes y las famosas epístolas del Ponto, ¿no? Bueno. Orígenes posibles, la poesía alejandrina, la inclusión del elemento mitológico, la temática amorosa, el carácter narrativo, ¿no? Y entonces acá nos encontramos entre el epigrama erótico y el epílio. Y ahí Catulo en primer lugar, ¿sí? El epigrama funerario, tres cosas que les destaqué particularmente: el epigrama erótico, el epílio, el epigrama funerario. Y miren a quién, fundamentalmente, Calímaco y otro que puse acá. Bueno, esto que les adelantaba. Perdón. Sí. ¿El epílio cuál es? El Carmen 64. Vos tenés el uso del examen prodactílico, el carácter narrativo, la temática mitológica, ¿no? El contar, evidentemente hay un relato, ¿no? Más allá de que Catulo en el Carmen 64 podríamos decir que inserta un problema amoroso del abandono que Ariadna sufre, ¿no es cierto? Y ahí tendríamos que ver, no es la mujer
que deja pagando al varón, que es lo que vamos a encontrarnos fundamentalmente en la erótica latina. Es el varón que abandona a la mujer y que se convierte en un pérfido. Es el que destruye el pacto. ¿Sí? Bueno. Es como al revés de el vagabundo de Garcilaso, ¿no? Que es al revés, es la mujer la que lo deja a él. Ahí hay evidentemente la influencia, ¿no es cierto?, de, ¿cómo es que se llama? ¡Ah! Se me fue. El que hace la poesía, los idilios, bueno, el siracusano, el siciliano, bueno, me fue de la cabeza. Ah, Teócrito. Ahí está la influencia de Teócrito. ¿Sí? Claro, la influencia de Teócrito. ¿No? Pensemos en el personaje de Galatea y el personaje del Cíclope, ¿no es cierto? Que después también lo toma Góngora en el Polifemo, ¿no es cierto? De ahí debe haber sacado Garcilaso el nombre para esta pastora que lo deja a Salicio, ¿no? Bueno, miren acá lo que yo les decía, que entra la elegía helenística homoerótica, bueno, nada. Acá hay otros datos. Lo más interesante que le saca los nombres de todas las amadas, porque eran mujeres reales. Esto es lo interesante. Eran mujeres reales, todas las amadas, menos la de Ovidio. Corina es un invento. Pero todas las otras, en general, eran mujeres aparentemente reales. ¿Y quién sacó la máscara? Apuleyo. En la apología, o en la apologia, ¿no? Él los deschavó a todos. Bueno. Con este diseño calvo hay ejemplos de elegías heterosexuales dedicadas a la esposa, entonces conyugales, que era un poco lo que ya habíamos hablado. Y también dice, se podría considerar a Horacio, para mí es muy discutible, con los epodos, muy discutible. Bueno, y acá tenemos a Cornelio Galo, gente, que ha sido muy importante Cornelio Galo, por la influencia. Acá, bueno, vivió este amor apasionado con esta actriz, con una mima, bueno, que le puso el nombre de Licóride, le dedicó 4 libros de elegías eróticas, y miren ustedes lo que hicieron, lo que hacen los enemigos, ¿no? Se conoce un verso de 4 libros. Miren cuando quieren hacer desaparecer a alguien, ¿no? Del canon. Y en el año 1979 se descubre un papiro con 9 versos en dísticos elegíacos. No se sabe si verdaderamente era poesía erótica o epigramas. Bueno. Galo es el que dijiste. Sí, acá está. Que lo obligan a matar. Sí. Lo obligan a matar. Augusto, bueno, él se quiso independizar. Parece ser que Egipto era un territorio que despertaba muchas suspicacias, ¿no? Piensen cómo le fue a Marco Antonio. Yo no sé si Cornelio Galo se enamoró, de alguna otra egipcia, no creo que no, pero el tipo fue perfecto en Egipto y quiso independizarse de Roma. Fuiste, compañero. No, se suicidó. Había trabado amistad con este Partenio, que también es un tipo muy importante, nosotros en su momento lo habíamos mencionado. Bueno, Virgilio también le dedica el final de la Geórgica Cuarta.
Después se tuvo medio que dejar de lado esto, ¿no? Esto de Orfeo y Eurídice, medio como que lo tuvo que cambiar y tuvo que agregar eso. Si no, también por ahí a Virgilio le hubiera costado caro, ¿no? Parece que este partenio fue muy importante después para Ovidio, ¿no? Alguien que recogió las cuestiones mitológicas, eso lo habíamos mencionado. Bueno, y acá este hombre se juega, ¿no? Álvarez Guerra colocando a Catulo, sobre todo el famoso Carmen 68. De Catulo y de Cornelio Galo había resultado de herejía latina con estas características. Con estas características. El dístico elegíaco, la expresión de sentimientos particularmente amorosos en primera persona, elevado cuidado en la forma, en el manejo de la lengua, en la estructura compositiva, la posición intelectual y creativa de carácter erudito, el uso de la mitología, la evocación de poetas latinos y griegos, bueno, nada. Y acá un poco nos estamos acercando a Tibundo, ¿no? Considerado como el iniciador propiamente dicho del género. Aparecen otros temas, ven que yo se los puse acá, el retorno de la Edad de Oro, la sencillez de la vida campesina, el alejamiento de la guerra, la alabanza de los dioses tutelares del campo, ¿sí? Y acá aparecen dos amadas, una en cada libro, digamos, la que vamos a encontrar en el libro primero es Delia, en la segunda Némesis, que es más caprichosita esta Némesis, y también hay elegías dedicadas a un jovencito, que también era bastante caprichoso, y acá aparece un tema muy delicado desde esta época, pero no en la época, que es la paidofilia, la devoción por los pueri delicati, ¿no es cierto? O también llamado el amor puerorum, el amor a los jovencitos, ¿sí? Ustedes lo que no deben olvidarse que el varón, desde el punto de vista de la sexualidad, en los romanos, es activo. Eso no significa que sea heterosexual. No importa con quién haga esa actividad, mientras penetre. Lo digo así. ¿Estamos? El pasivo no puede ser un varón. ¿Estamos? Deja de ser un varón. Así que el hecho de que hablemos de un amor puerorum, esta devoción por los pueri delicati, es algo que lo vamos a encontrar muy frecuentemente. Eso no significa que no tengan una pareja estable. Hay muchas cosas que por ahí ustedes pueden consultar. Hay un libro de Grimal, viejito, pero que sigue funcionando, que Lía lo menciona en el libro ese de la Romana, que ustedes tienen el link, que Martín Pozzi se lo subió en el campus, que se lo pueden bajar sin ningún tipo de problema. Sigue funcionando, hay un libro de Grimal que se llama El amor en Roma, que por ahí lo pueden conseguir. Yo lo tengo en papel, lo tengo en portugués, porque una vez que fui a un congreso a San Pablo, lo conseguí ahí y lo compré. Igual se reconsigue en internet. Sí, entonces es muy interesante ver qué pasa esta cuestión del amor en Roma, ¿no? Sobre todo ustedes se la van a encontrarlo en el libro de Lía, cuando hable de la evolución que tiene la mujer en cuanto a, sobre todo, siempre hablamos de la mujer de la clase alta, ¿no? También pueden entrar a la historia de las mujeres, ¿no? En el tomo dedicado, que es el primero de los tomos dedicado a la historia de la vida privada en relación específicamente con las mujeres, ¿no? Y una cosa es la
la mujer de la clase alta, la otra que funcionaba como una concubina, ¿no? Y no, esa es diferente de la esclava. Esa concubina podría ser una esclava, pero que también podía llegar a la condición de libertad, ¿sí? Pero que era la que sufría, podríamos decir, los múltiples embarazos. Entonces no crean que la mujer, la matrona, iba a tener muchos hijos, sobre todo a lo largo de la evolución de la mujer. Esto lo dice muy bien, creo que una de las que escribe en esa historia de las mujeres es Aline Russell, que pueden encontrar cosas de Aline Russell también, donde hay un pacto acerca de la cantidad de hijos que tiene la mujer de la clase alta. En cambio, la concubina procrea jóvenes que van a, digamos, engrosar la famosa familia, ¿no? Es muy interesante esto. Eso es diferente de lo que pueden ser los serwi, ¿sí? Bueno, y esto último que nosotros tenemos acá, antes de lo que es el código descriptivo de lo erótico y esta especie de reglas, que es quizás lo último que puse ahí, esto que es una de las cosas claves de la elegía erótica latina, que es el servitium amoris, es decir, la esclavitud del amor. También podríamos denominarlo militia amoris, ¿sí? Con lo cual acá nos encontramos en algo que sí, Alicia Schnitt lo trabajó mucho, ¿no? Piensen ustedes que esto es una ficción, entonces por eso ella habla como de una suerte de transcodificación. Se trata de varones que de ninguna manera se van a convertir en esclavos de mujeres. No es más que una ficción a través de la cual hacen una subversión del código social. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que resulta bastante complejo. Algo que nosotros llamamos la atención con el Carmen 63 de Catulo. A las Cibeles la llama era, es decir, señora, la llama domina. Y a las Puellae también las van a llamar dominae. Ahora, esto no deja de ser más que una ficción. Es cierto que Catulo a lo largo de su vida demostró la cuestión de cómo el tipo se pone a la cabeza del otium y de vivir, digamos, una suerte de vida dedicada al simposium, ¿no? Un otium que habría que ver si podemos considerarlo como un dignitario, ¿no? Eso lo vimos claramente en el Carmen 51 de Catulo, cuando él en la última estrofa hace cínicamente, podríamos decir, irónicamente, un abordaje del problema del otium. Además que él demostró que vivió sin cumplir lo que era el cursus honorum, ¿no? Entonces, habría que ver si estos cumplen o no el cursus honorum, pero no deja de ser una ficción, y esto es muy interesante. Y esto debe ser más o menos lo último, ¿no? Miren, un código descriptivo del erótico, reglas genérico-discursivas muy firmes. Por ejemplo, algo que ya dijimos, el seudónimo de las amadas. Vuelvo a insistir, algo que lo dice Alicia, estas amadas son mujeres libres, pueden ser mujeres casadas, que entran en una relación no conyugal. La elegía, por el otro lado, si hablamos de los génera, caracterizada como un genus humile, ¿sí? Evocando la delgada musa calimaquea, algo que también Catulo lo dijo,
cuando habló en su primer Carmen, ¿no? El lepidus, el novum lepidum libellum, que dice él. Y además se trata de Nugae, ¿sí? Que componen un libro molis, es decir, liviano, tierno, como ustedes pueden ver en las antípodas de la gráulica de la épica. El uso del dístico elegido que ya lo vimos, un registro lingüístico que se aparta de la épica, la incorporación de diversas evocaciones pertenecientes a otros géneros, y existe un pacto entre la amada y el amante, foedus amoris. Por ejemplo, Catulo en este poema. Sin valor legal, pero quien lo viola comete perfidia. También lo dijo Catulo en el Carmen 64, cuando Ariadna le dice a Teseo que es un pérfido. Es la violación de las fides, ¿sí? Esto habilita reproches, celos, súplicas, reencuentros, bueno, toda una cantidad de tópicos que podemos esperar. La sublimación de la puella, a la que se diviniza, se la considera docta también, pero puede ser saegua, cruel, saeguísima, crudelísima, desdeñosa, ¿no? Que lo deja al amante afuera, que le cierra la puerta en las narices, y ese va a ser uno de los tópicos predilectos, que ya lo hemos mencionado, el paraclausiculum. Bueno, esto, el poeta siempre es enamorado, cosa que no va a ser Ovidio. ¿Por qué? Porque Cupido le dice, no, viejito, no te tenés que dedicar a la épica, tenés que hacer esto. Sí, pero no tengo ninguna amada, no sé, invéntatela. Pero lo que hace es eso. Ahí está la transgresión de Catulo, de Ovidio con respecto al género, ¿no es cierto? Una de las tantas. Bueno, es un exclusus amator, cuyo amor es encendido por la amada, que es su domina, el amado se somete ante la saeguitia de la amada, convirtiéndose en un servus. Fíjense que yo fui poniéndole otro colorcito a estas palabras que van a ser fundamentales. Entonces esa relación se transforma en una esclavitud. Solo la muerte liberará al amado de ese sufrimiento, ¿no es cierto? El morir por amor. Algo que ya dijimos, las amadas son mujeres casadas, se trata de una relación ilegítima, muchas veces desigual, porque el poeta no puede satisfacer las ambiciones de la amada, que puede muchas veces presentarse como una femme fatal. ¿Sí? Sobre todo porque entre el marido, que por ahí es un tipo muy poderoso, y este pobre desgraciado, ¿no? Va a elegir al más rico. Por eso, el dives amator. El amor no es solo esclavitud, sino que el poeta es un soldado que presta su servicio en campañas no bélicas sino amorosas. Esto que después lo vamos a encontrar, ¿no es cierto? No sé, hasta el propio Miguel Hernández, ¿no? Las guerras, si no son amorosas, son muy tristes, dice él, ¿no? Él, que fue un verdadero soldado en la Guerra Civil Española. Por eso se habla de una militia amoris, ¿no? De una soldadesca dedicada al amor. ¿Se imaginan ustedes en un código como el romano, no? Nos faltan los esfuerzos, las heridas, la muerte. Bueno, y acá yo les agregué otras cosas que me parecieron interesantes, otros tópicos complementarios, como la navegación, el amor como navegación en general, procelosa, ¿no? Tormentosa. La incorporación de la magia en las relaciones amorosas, la incorporación de la alcahueta, es decir, recurrir a una vieja intermediaria, ¿no? La Celestina, gente. El anciano enamorado. Eso,
perdón, me quedé pensando porque, ¿sabés que en el mismo griego, que es un género recontra poco estudiado, hay un par de pasajes, Totalmente. fragmentos que hablan de esta mujer mágica, maga, que se le van a pedir pócimas? Bueno, yo te voy a decir otra cosa, a nivel de la literatura latina. La bucólica octava de Virgilio, que era uno de los textos predilectos de Del Sastre. Ahí te pasa una serie de cosas como para atraer al amado y que el amado se quede. El amarre, diríamos. El amado, la amada, el amade, como le amade, como quiera. Amarre es tipo un término. Bueno, el amarre, te enseña cómo amarrar la bucólica octava. Sí. Búsquenla, ¿no? Cómo hacer trenzados, cómo hacer figuritas de cera, gente. Muñequito, ¿ustedes qué creen? ¿Que eso es solamente magia vudú? No. Bucólica octava de Virgilio. Y además, ¿qué especies quemar? ¿Qué plantitas quemar? ¿Cómo mezclar algunas cositas? ¿Qué colores usar para hacer el trenzado? ¡Apa! Y estamos hablando de bucólica. No, pero con lo cual, pero la bucólica, hay muchos elementos amorosos en la bucólica. Y algo que vos dijiste, el mimo. Acá no lo puse, si quieren ustedes busquen y léanse todo lo de Álvarez Guerra. Yo hice una síntesis, ¿no es cierto? Una síntesis tomando y agregando cosas, destacando otras para que a ustedes les queden ciertas peculiaridades, así como un código del código. La comedia brinda muchas cosas para la elegía. La comedia es un género sumamente rico que ha provisto de muchas características. ¿No? Pensemos en la Eulalia, ¿no? El viejito verde enamorado y le dije, no, yo no me quiero casar, no. No, eso no puede hacer un varón romano. El viejo no puede haber llegado a la vejez sin casarse. ¿No? Definitivamente no es solamente el pobre Cleón el que no es un disruptor con respecto a los códigos sociales. No. Entonces el anciano enamorado. La lena en la comedia latina es muy frecuente. La lena es ¿quién? La madama, la que te mete a la chica, que generalmente es borrachina. Esa es la alcahueta. Bueno, otra como la renuncia del amor, bueno, habría que verlo. Y esto último que aparece ahí, el poeta como maestro, es lo que Marcelo Pío en el Ars Amatoria, el Magister Amoris. ¿Y qué más puse? Nada más. Chucky. Ahí lo tengo. Ahí está. Sí, esto, pero hay tanto. No me traje el cuadernito como para decirle todas las cosas que se pueden bajar con respecto a la elegía. Existe un companion dedicado a la elegía, cuya recopiladora el apellido es Gold, así. ¿Sí? No, es un companion, es un Oxford Readings, ¿sí? Oxford Readings, Oxford Readings. No, ese es el de la no, es un companion. Y después les voy a mostrar algunas cositas, bueno, tienen en castellano la de Lía, después les voy a mostrar alguna cosa también de Alicia, bueno, hacemos un corte y arrancamos con Tiburón. Del tercer mundo, ¿no? Que el agredo de colorcitos, porque el agredo azul es imposible comprarla en este momento. En su momento yo compré un montón de gredos con el dinero que nos daba la universidad, pero hoy no puedo comprar más que una revista Pichite y hay que ver si me alcanza. Entonces estas son
ustedes pueden buscar versiones de Gredos que están en la web y pueden bajarlas sin ningún drama. Y son buenos sobre todo quienes hacen los prólogos, quienes hacen las traducciones. Por ejemplo, la introducción es de Vicente Cristóbal, que ya está muy grande, pero bueno, ha sido un reputado filólogo, es un reputado filólogo español. Y entonces, para no abundar tanto en datos, porque ya hoy tuvieron bastante datos, entonces, piensen ustedes que Tibulo, como yo ya les dije, pertenecía a una familia del orden ecuestre. Ahí parece pocos datos sobre la vida de él, parece, como dice acá Vicente Cristóbal, hay una agüita anónima, no tenemos mucha certeza de cuál ha sido su nombre. Sí aparece Tibulo, eso sí hay certeza, porque él mismo se menciona así, lo vimos mencionado por el propio Ovidio, ¿no es cierto? Y por cierto que es un contemporáneo más bien de Virgilio y de Horacio, ¿no? Alguien que vive, que ha nacido, no sé, casi como dice acá, a mediados del siglo I a.C., para que ustedes se den una idea, ¿no es cierto? Y hay un dato muy interesante que piensen que todos los autores que hemos visto, bueno, no el caso de Ovidio, pero sí uno piensa en la figura de Virgilio, en la figura, lo vamos a ver después también con Horacio, que pertenecen al famoso círculo de mecenas, ¿no? De ahí, por eso hablamos de mecenazgo. Y Mecenas era uno de los ministros de Augusto, ¿no? Colaborador, pero también amigo y financista, ¿por qué no? Entonces, ya con Tibulo estamos en otro círculo, lo que se conoce como el círculo de Mesala, el círculo de Mesala Corvino, con B corta, que también, por supuesto, era un tipo de la élite, sin lugar a dudas. Y van a ver que de alguna manera la figura de Mesala es una figura que es la figura del gran patronus que vive con un luxus que es propio de su clase. Sí. Mesala. El círculo de Mesala. M-E-S-A-L-A. Mesala. Era una figura. Sí, era una figura prominente desde el punto de vista político. En el círculo, digamos, era equivalente al mecenas. Exactamente, es equivalente a mecenas. Desde ya. Sí, exactamente. A ver si tenemos acá algún datito que nos dice Vicente Cristóbal, dice, sigue la misma agüita, esta agüita anónima, informando sobre la pertenencia de Tibulo al círculo literario de Mesala Corvino, algo que también queda plenamente ratificado en la obra del poeta, que alude sucesivamente a sus campañas militares, es decir, la figura del dux. Mesala Corvino es un dux. Y van a ver ustedes, esto yo hago hincapié, porque si hay algo que vamos a advertir en la figura de Tibulo, es, no digo el desprecio, pero sí el desapego a la militia, que podemos pensar en la figura de Mesala Corvino, o aún en todos aquellos en los que el propio Virgilio, ¿no es cierto? Si piensan ustedes la figura de no sé, de los que han sido sus patroni en la bucólica, ¿no es cierto? Lo que nosotros vimos en la bucólica cuarta, lo que vimos en la bucólica sexta, ¿no? Son duques, son gente que tiene no solamente poder desde lo militar y en lo económico, sino también poder en lo político y que toman decisiones al respecto. Entonces, habla de las campañas militares de su protector, dice al que acompañó en expediciones a la Galia y a Oriente, y por supuesto que dedica numerosas piezas elogiadas.
Esto es así, ¿no es cierto? Bueno, y acá también aparece en el círculo de Mesala Corvino ese otro poeta que nosotros dijimos que pertenece al corpus tibulianum, que es Lígdamo, que ustedes lo tienen, que yo lo coloqué entre aquellos que están dentro de este corpus. En definitiva, de ese corpus solamente son muy pocas las composiciones de Tibulo, No crean que tiene una abundante producción literaria. Es un conjunto de composiciones que lo llegan a 20, para que ustedes se den una idea, que forman parte del primero y del segundo libro del Corpus Tibulianum, ¿no? Esto también es un dato para tener en cuenta. Y perfectamente ustedes pueden ver, bueno, cuándo habrían sido, cuándo aparecen estas elegías. El libro primero del corpus contiene elegías de diversas temáticas. Bueno, ahora vamos a ver los temas que aparecen en esa elegía 1.1. Es el libro que está dedicado a Delia, como ya también lo dijimos. A ver si dice, acá está lo que dice Vicente Cristóbal. Esas elegías del libro primero, publicadas todas en el orden que conservamos aproximadamente en el año 26 a.C. ¿Sí? Por supuesto que plantean algunos problemas, bueno, no viene ahora a cuento. El segundo libro está compuesto solamente por 6 composiciones. Fíjense, el primer libro 10, el segundo libro 6. Por eso yo les decía, no llegan ni a 20 composiciones. ¿Sí? Y acá ustedes pueden leer todo un problema acerca de la cronología, ¿no? Sobre todo, bueno, después hay que decir del libro tercero del Corpus Tibulianum, ¿no? Que es, por cierto, muy complicado, porque ahí es donde entramos, ya no hay poemas de Tibulo, aparecen poemas que pertenecen a los otros poetas. Entonces, ustedes pueden tener este librito, yo creo que en su momento también cuando estábamos trabajando Catulo en Latín 2, habíamos hablado de este libro, viene junto Catulo y Tibulo. Bueno, yo la fuente que utilicé es esta edición de George Luc, que es del año, por supuesto, Stoiner, como ustedes pueden ver, del año 1992. Y la edición de Luc muestra notables diferencias con otras ediciones. Yo después, a medida que vayamos avanzando, yo les voy a decir, ojo que ustedes se van a encontrar, si miran la traducción que aparece acá en griegos, es obvio que no se está siguiendo esta edición, ¿sí? Hay una serie de problemas en la transmisión textual de la poesía tibuliana. Pero bueno, vayamos así, vamos teniendo un poquitito más de idea qué pasa con este dístico elegía porque yo solamente hice esto, ¿no? Para que después ustedes lo vayan ensayando, ¿sí? Y no solamente a poner los ictus, ¿no? Quedamos claros con eso. Se supone que esto es un examen, ¿sí? Entonces, diwitias. Yo pensé en la posibilidad de marcar 3 cesuras, considerar una triemímera, sobre todo por el hecho de que las 3 palabras en donde caerían las cesuras, podemos pensar solamente en una pentemímera, ¿no? Son 3 palabras claves en lo que hace a la cuestión de la temática tibuliana, ¿sí? Esto que yo les aclaré es el desprecio por el exceso de dinero, y fíjense que la primera palabra es diwitias, ¿no? Y ahí es donde yo puse una triemímera. En segundo lugar, en la que sea propio de los otros,
el acumular riquezas. Yo no. Yo no. Entonces, por eso, el destacar la palabra alius en ese sentido. Entonces, ahí tendríamos la pentelímera. Y en tercer lugar, la palabra fulguo. Esa es la diéresis. No, esas dos que yo puse, la doble barra, es como para marcar las cesuras. Sí, en realidad coincidiría, si querés, con una diéresis, ¿no? Porque completa la palabra, no la corta. Pero la tercera palabra es muy importante en este verso porque hace, por supuesto que es el atributo, el determinativo, el determinante en relación con auro. Hace referencia al carácter del oro, ¿no? Al color del oro. Entonces, diuitias alius. Es cierto, posiblemente la más importante de esta cesura es la pentemímera, que es la que tenemos ahí, ¿no? En alius en realidad. Fulguo, ¿no? Fíjense que yo les marqué los límites de los distintos pies, ¿sí? Les marqué los límites. Y fíjense que es lo que vamos a encontrarnos, por supuesto, con ese Sibi, desde el punto de vista de las licencias poéticas. Abreviatura yámbica. Eso quería decir. Abreviatura yámbica. Recuerden esto, los dativos pronominales. Mi, tibi, sibi. ¿Sí? Igual es optativo, ¿no? Si les conviene por la Claro, por ahí lo pone en otro lugar y viene bien, ¿no es cierto? Pero acá necesita concluir el dáctilo. Entonces, imagínense ustedes que no puede poner breve larga. ¿Qué hace con eso? Imposible. Entonces, abrevia la I. De ahí que muchas veces, cuando ustedes se van a encontrar que en alguna variante aparece mi, y ustedes van a otra edición, y en lugar de mi, aparece mi. Y es la misma palabra, ¿sí? Entonces, breve, por efecto de la abreviatura yámbica, ¿sí? Y acá, el penúltimo pie, que es claramente un dáctilo, y por supuesto el último, que es angex. Diuitias alius fulguo civicum gerat auro. Y acá lo que nosotros nos vamos a encontrar es el uso, eso realmente es uno de los temas más difíciles que hay, el uso del subjuntivo en oración principal. Exhortativo. El uso, ahí el congregat es presente del modo subjuntivo. Es un compuesto del verbo gero, ¿sí? Entonces, yo la notita que les puse es que en realidad se trata de un subjuntivo desiderativo, ¿no? ¿Qué otro? Ojalá que otro, ¿no? Que sea otro, eso es lo que yo deseo, porque para mí no lo quiero. Que otro, muy simple, desde el punto de vista del análisis sintáctico no hay problema. El problema me lo trae a ver qué tipo de subjuntivo es este, ¿sí? Porque si no tengo un sujeto que es alius, un núcleo verbal que es congregat, un objeto directo que es ese diuitias, y podríamos decir, qué sé yo, un ablativo de cualidad podría llegar a ser ese fulguo auro. Creo que le puse ablativo de cualidad como notita, ¿no? Creo que sí, algo así puse. Por supuesto, ahora voy a subir un poquito para que ustedes lo vean, el hecho de que estamos ante un pluralia tantum, ¿sí? Que es diuitiae, diuitiae, diuitiarum, ¿sí? Nada. Como suelo hacerlo, no se olviden del verbo congero, neutro, bueno, qué sé yo,
por eso les puse un valor posible de ablativo de cualidad, eso, ¿no? Que otro acapare, ¿no? Para sí, ese dativo clarísimo, ¿no es cierto?, de interés, para su propio provecho, ¿no? Acá más claro imposible. Riquezas de rubio oro. Y ahora vamos a completar este dáctilo, el pentámetro, quise decir. Así es bonito. Sí. Entonces, ¿qué tenemos? Este está trabado, por eso es largo, ¿no es cierto? Neat, que también está trabado. Culti, ahí está la cesura, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo todo así ustedes lo ven. Neat, cul, miren. ¿Ven que en la primera parte del pentámetro puedo tener un espondeo? Ahí lo tengo. ¿Sí? Cierro el pie y ahí tengo la mitad de ese pie. Culti, cesura, ¿no es cierto? Acá está. Y ahora vuelve a arrancar. Yúgera es un neutro. Multa, soli. ¿Estamos de acuerdo? Y observen ustedes el juego de esos finales iguales, ¿no? Neat culti, yúgera, multa, soli. Primer dístico elegíaco, ¿no? Piensen ustedes que de alguna manera esto después lo vamos a encontrar en lo que se llaman los versos pareados, ¿no? Se me ocurre que ahí tenemos algo interesante para ver la evolución, porque además el dístico suele completar una idea. ¿Estamos? Y entonces, ¿cómo es esto? De nuevo, sigue con desiderativo, ¿no? Tenemos ese que es un nexo coordinante. Teniat, lo mismo, presente del subjuntivo, ¿no? Del verbo tenio. Y muy simple, desde el punto de vista sintáctico, sigue siendo alius el sujeto, un predicado verbal compuesto, con multa yúgera como objeto directo, y el culti soli, especificativo, podría ser posesivo, ¿no? También. Muy bien, y que tenga muchas yugadas de suelo cultivado, ¿sí? Porque él después va a decir que va a vivir con poco. ¿Estamos? Sí. Bien. Una pregunta. Sí. Para recordar. Sí. Esto en relación con el hexámetro acrílico, se parece en que la primera es... Vos acordate que el pentámetro es un hexámetro. Claro. El problema que es Incompleto. está incompleto. Claro. Entonces, el ictus siempre es la primera y siempre es larga la primera. Es un dáctilo. Es un dáctilo. Es un dáctilo. Un dáctilo. Más que seguro que te vas a encontrar siempre con un dáctilo. Es muy raro, ¿eh? Este está buenísimo porque ahí vieron cómo en la primera parte me puedo encontrar con un espondeo. Pero no es lo más frecuente tampoco, ¿eh? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, por supuesto que vamos a seguir, ahora ya largamos con esto y vamos a continuarlo. Bueno, así que ustedes pueden leer cosas sobre Tibulo, sobre la vida de Tibulo. Wow. Sin olvidar que esto no deja de ser más que una ficción, porque no creo que el tipo quisiera vivir con poco.